Enero de 1959. En los remotos y desolados montes Urales, un grupo de jóvenes excursionistas emprendió una expedición que marcaría un antes y un después en la historia del misterio. Lo que sucedió aquella noche en la montaña Kholat Syakhl, la montaña de los muertos, sigue desafiando a la ciencia y alimentando las leyendas. El grupo estaba compuesto por 9 jóvenes estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales, todos experimentados en senderismo. Igor Dyatlov, el líder, era meticuloso y calculador. Junto a él, sus compañeros confiaban en regresar triunfantes de esta nueva aventura. Nadie imaginaba que el viaje sería su última historia. El 23 de enero partieron hacia la cima del monte Otorten, un viaje que debía durar 15 días. El frío extremo y la nieve no eran un obstáculo para ellos. Fotos encontradas en sus cámaras muestran sonrisas y camaradería, pero también una lucha constante contra la implacable naturaleza. La noche del 1 de febrero, el grupo decidió montar su campamento en una ladera expuesta de la montaña Kholat Syakhl. La nieve caía con intensidad y el viento soplaba con furia. Era extraño que no se resguardaran en el bosque cercano. Tal vez solo buscaban descansar después de un largo día. Sin saberlo, aquella tienda de campaña sería testigo de su inexplicable final. Cuando los jóvenes no regresaron, equipos de búsqueda partieron tras ellos. Lo que encontraron era escalofriante. La tienda de campaña estaba parcialmente enterrada en la nieve, pero lo más extraño era que había sido desgarrada desde dentro, como si, en un acto desesperado, hubieran huido de algo en medio de la noche. Huellas humanas descalzas y dispersas salían de la tienda y se perdían hacia el bosque, en medio de temperaturas de 30 grados bajo cero. Los rescatistas siguieron el rastro hasta llegar a un árbol solitario. Allí, junto al árbol, encontraron los cuerpos de 2 jóvenes. Estaban descalzos y apenas vestidos. Las ramas del árbol estaban rotas a gran altura, como si hubieran intentado trepar desesperadamente. Restos de una fogata indicaban que intentaron encender fuego, pero no lograron sobrevivir. A pocos metros del árbol, yacían los cuerpos de otros 3 excursionistas, incluyendo a Igor Dyatlov. Sus posturas eran extrañas. Uno de ellos cubría su rostro como si intentara protegerse de algo invisible. ¿Qué había sucedido? 2 meses después, hallaron los últimos 4 cuerpos en una grieta cubierta de nieve. Pero estos cuerpos guardaban secretos aún más perturbadores. Presentaban fracturas masivas en el cráneo y el pecho, como si una fuerza descomunal los hubiera golpeado. Y lo más extraño, uno de ellos no tenía lengua, otro carecía de ojos. ¿Una avalancha? Esa fue la primera explicación. Pero el terreno y la posición de la tienda hicieron que los expertos descartaran esta posibilidad. Las pistas no encajaban. Algunos testigos afirmaron haber visto luces anaranjadas brillando en el cielo durante la noche del 1 de febrero. Esas mismas luces se habían reportado en días anteriores en la región. Pudo tratarse de experimentos militares secretos, bombas o tecnología desconocida. Las explicaciones oficiales evitaron mencionar estos testimonios. Otros científicos señalaron la posibilidad de ondas infrasónicas, un fenómeno raro producido por vientos fuertes que, según algunas teorías, podría provocar pánico extremo. Si eso fue cierto, ¿pudo el miedo llevar a los jóvenes a escapar descalzos y confundidos en medio de la noche, exponiéndose a una muerte segura? Las hipótesis más aterradoras sugieren que no estaban solos en la montaña. Algunos hablaron de ataques de tribus locales, pero no había huellas de terceros. Otros, de la presencia de algo inexplicable que los acechó desde las sombras.
una fuerza que no deja rastros, pero sí muerte y desesperación. El informe oficial del caso, publicado en 1959, cerró el expediente con una declaración tan escueta como inquietante. La causa de la muerte fue una fuerza desconocida e irresistible. Una explicación que, en lugar de traer consuelo, sumió el misterio aún más en las sombras. Hoy, un monumento recuerda a los 9 jóvenes en el lugar donde perdieron la vida, pero el frío de esa noche y las preguntas que quedaron sin respuesta aún acechan a quienes investigan el caso. Más de 60 años después, el misterio de la expedición Dyatlov sigue intacto. ¿Qué pudo provocar tanto pánico en estos jóvenes? ¿Qué fuerza los obligó a huir de la seguridad de su tienda para enfrentarse a una muerte segura? La respuesta quizás sigue enterrada bajo la nieve. ¿Qué crees que ocurrió en los Montes Urales aquella noche? Déjalo en los comentarios y suscríbete para más historias de lo inexplicable. Si te gusta lo que ves, suscríbete y dale like. No olvides activar la campanita para que YouTube te avise cuando haya nuevo contenido. Es gratis y así no te pierdes nada. Nos vemos en el próximo vídeo.